Necesitamos un frasco para poner el líquido de frenos viejo, una jeringa descartable y líquido de frenos nuevo. Con la jeringa vamos a tratar de extraer todo el líquido de freno que podamos. Como vemos, está muy negro y debería ser cristalino. Cada jeringa la vamos tirando en el frasco que tenemos. Tienen que tener cuidado de no tirar líquido de frenos en ninguna parte que tenga pintura porque es altamente corrosivo y va a terminar levantándose la pintura. En caso de que les pase esto, tiren un poco de agua y limpien. El agua, si es aplicada rápidamente, neutraliza el líquido de frenos. Hay que hacerlo lento para no tirar líquido de frenos por cualquier lado. La idea es sacar la mayor cantidad de líquido viejo y poner nuevo. Este se va a mezclar, pero va a estar mucho mejor que el líquido viejo solo. Esto es para cuando ustedes no tienen las herramientas, no pueden o no quieren gastar en llevarlo a cambiar completamente y purgar el sistema. Entonces de esta manera por lo menos va a ser mejor que tener el líquido viejo. El líquido de frenos con el tiempo va acumulando humedad y esto puede llegar a corroer las líneas de freno, así que es muy importante cambiarlo completamente o aunque sea renovarlo cada tanto. En este caso vamos a usar líquido Bardal DOT 3. Cuando sacamos la tapa nos encontramos con un sellado. Esto lo usa el fabricante para que no se meta humedad al líquido de frenos. Si no lo van a usar por un tiempo, es preferible guardarlo sellado, así no pasa esto. El líquido lo pueden usar poniendo un embudo en el recipiente de líquido de frenos, pero yo voy a usar la jeringa para evitar que chorree. Como vemos, el color del líquido es muchísimo más cristalino que el que sacamos, que estaba así. Entonces pasamos de esto a esto. Con cuidado le vamos echando de a poco, tranquilos, con paciencia, hasta que llegue a la marca. Justo en el medio tiene una leyenda que dice Max, de máximo. Justo ahí tiene que quedar el nivel. Ahí faltaba, así que le seguí echando hasta que llegó al nivel determinado. A veces es un poco difícil ver dónde está el nivel porque no es muy transparente, sobre todo con los años. Pero en tal caso miren en dónde está el agujero a ver dónde está el líquido. También pueden agitar un poco el auto para ver si llegan a ver el nivel. Por último le ponemos la tapa que desenrosca y enrosca con las agujas del reloj. Fíjense que quede bien apretado.